Volvemos a hablar de política porque en medio de la tensión con Estados Unidos y las contradicciones en el gobierno, el presidente Gabriel Boric remarcó que el proyecto del cable submarino con China está en evaluación y que será la administración de José Antonio Kast la que tendrá la última palabra. También habló el embajador asiático en nuestro país. Paulina García, tú tienes más detalles. Buen día. Hola. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días. Sí, la verdad es que en medio de esta tensión diplomática que se ha abierto con Estados Unidos, ha ido creciendo esta controversia por las versiones de los ministros y ministras en torno justamente a este proyecto de cable submarino chino. Se han acusado contradicciones desde ayer y desprolijidades durante todo este proceso debido a que han ido saliendo nuevos antecedentes de este caso. Esto luego que, recordemos, se conociera que finalmente sí se firmó el decreto del cable del proyecto submarino chino por parte del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el que posteriormente había sido anulado 2 días después por parte del mismo ministro, argumentando un supuesto error técnico de tipeo en esta firma de este decreto que posteriormente se hizo el 27 de enero y que el mismo ministro anuló el día 29 de enero justamente de 2026 por un supuesto error técnico de tipeo. Y a eso también se suma otra contradicción entre los ministros y ministras. Boric, tomando en cuenta que el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, el fin de semana, dijo que este proyecto de cable submarino chino estaba prácticamente listo, a diferencia de lo que han planteado otros personeros del gobierno. Fue en ese sentido que en esta última jornada el ex canciller Ignacio Walker se refirió a las contradicciones en el relato que ha tenido La Moneda para referirse a este proyecto de cable submarino chino y habló de desprolijidades. Sin perjuicio que yo creo que no tiene justificación la revocación de las visas respecto de 3 autoridades del gobierno, evidentemente que aquí había una falta de prolijidad. O sea, hoy nos hemos enterado de que el decreto estaba firmado el 27 de enero. Y claro, se anuló a los 2 o 3 días, coincidiendo con la presión de Estados Unidos, basado en un error técnico de tipeo. O sea, la explicación es bastante débil. Entonces aquí ha habido falta de prolijidad. Entiendo que la solicitud de concesión es de noviembre, o sea, una especie de fast track. Si la enfermedad de Chile es la permisología, aquí hubo bastante apuro, sabiendo que había una controversia con Estados Unidos respecto de este proyecto. Bueno, esto efectivamente entra a trámite el 26 de noviembre. Tú ya entregabas las otras fechas, Paulina, en la que se firma este decreto y 2 días después cuando este decreto de entrega de la concesión se revoca. El gobierno ha sostenido el discurso y el relato que plantea también el ex canciller Ignacio Walker, de que acá, independiente de la decisión que tome China o de que tome Chile, lo que está en juego y lo que prima es la soberanía y los intereses del país, independiente del origen de quienes presentan ese proyecto. Pero aquí el problema está en que, bueno, lo otro que ha planteado el gobierno es que la revocación del decreto fue antes de que se reuniera el ministro con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, que más bien las advertencias se levantaron a propósito de una reunión de un asesor de la Subsecretaría de Telecomunicaciones con personas de la Embajada de Estados Unidos, y que después, cuando Muñoz se reúne con Yud, Muñoz no le comenta lo de la revocación del decreto porque entiende que el gobierno actúa soberanamente y que es información que maneja La Moneda y el gobierno de Chile. Aquí el gran problema es que el relato del gobierno que ha intentado defender el canciller Alberto Van Claveren, el ministro del Interior, el propio presidente Gabriel Boric y la vocera de gobierno Camila Vallejo se interrumpen hace muy pocas horas a propósito del conocimiento tardío de este decreto de concesión para la empresa china, lo que deja en entredicho el diseño del Palacio de la Moneda, que antes además, tal como tú recordabas, lo hacíamos nosotros ayer, ya había sido corrompido de alguna manera por el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, que era el que decía que estamos listos. Esto está listo, ¿no? Sí. Bueno, todas esas contradicciones justamente se han ido escuchando por parte del gobierno, por ende quedan muchas dudas, sobre todo si este decreto se anuló por parte del ministro de Transportes antes o después de la reunión que tuvo con el embajador Brandon Yut. Reunión que, recordemos, se concretó el día 2 de febrero. Sin embargo, ahí también hay una controversia, porque si bien ayer el ministro Elizalde dijo que este decreto que anuló el ministro lo hizo antes de la reunión con el embajador,
embajador, la misma ministra ayer, Macarena Lobos, dijo que el ministro lo había revocado después de la reunión con Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos, y es ahí la contradicción central de todo este relato del gobierno, además de lo que decía el subsecretario el fin de semana. Ayer Brandon Judd decía, el embajador de Estados Unidos, que finalmente toda esta molestia por parte de Donald Trump y esta decisión de revocar la visa de 3 funcionarios chilenos radica en que cuando ellos hicieron la advertencia a los ministros y ministras, primero a una reunión que tuvo la Subtel con la embajada, ahí ya la Subtel tenía la advertencia de que iba a justamente Donald Trump tomar medidas si Chile decidía seguir con este proyecto adelante. Y hubo una segunda advertencia que la hace Brandon Judd, el embajador, cuando se reúne con el ministro Muñoz. Ahí vuelve a decir, ojo, que con esto se van a tomar sanciones. Hasta ese minuto no se sabía de qué tipo. Después supimos que eran la revocación de las 3 visas. Vamos a escuchar ayer al embajador de China, el señor Liu Qinbao, que en medio de toda esta controversia ayer salió a defender justamente el proyecto del cable chino. Ante todo, China y Chile son socios muy importantes y existe gran necesidad de la mejora de la conectividad entre China y Chile e incluso entre Chile y Asia. Cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ningún daño a la tercera parte. Así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países. Bueno, Paulina, y en medio de esta polémica hay algunos partidos que están anunciando medidas, una comisión investigadora. ¿Cuáles son los alcances de esto? Sí, desde la UDI ayer anunciaron que van a crear una comisión investigadora por estas confusiones, por estas contradicciones del gobierno, y también acusaron que podrían existir nexos entre el Partido Comunista y el gobierno de cable submarino que pretende unir a Hong Kong con Valparaíso. Eso es el proyecto medular de lo que estamos hablando, que es un proyecto de ley que está en evaluación. En concreto, todavía no se ha firmado ni se ha enviado ningún decreto a la Contraloría, considerando que el gobierno que tenía pensado hacer eso mismo fue el mismo ministro Muñoz el que revocó y anuló este decreto, que quedó finalmente en nada, por ende el proyecto quedó en evaluación. Ayer la UDI dijo que iba a interponer varias acciones. Vamos a escuchar al jefe de bancada de la UDI, Henry Leal. Me parece de una gravedad sustancial lo que ha pasado en este ministerio. Aquí se debe aclarar con precisión por qué estas contradicciones evidentes entre el ministro y su subsecretario. Mientras el gobierno señala que esto está en etapa de análisis, de estudio, el subsecretario señala que ya está avanzado, pronto a aprobarse. Luego nos enteramos que el ministro firmó un decreto que autorizaba de manera expresa el cable chino y luego en 48 horas lo anulan. Entonces, ¿qué está escondiendo el gobierno? Es importante que salgan a aclarar. ¿Por qué anulan algo que aprobaron anteriormente? Aquí hay demasiada información que aún no salió a la luz pública. Y yo espero que la próxima legislatura analice con seriedad una comisión investigadora, porque hay cosas que no están cuadrando e información que se está escondiendo. Y le pregunto al gobierno y lo emplazo, ¿qué están escondiendo? Bueno, ahí se acusa falta de transparencia, principalmente de la moneda, que ha tenido varias vocerías entre el lunes y hoy día, y en ninguna había hecho mención a este decreto que se había firmado por parte del ministro y posteriormente él mismo había anulado. Esa información es la nueva y esa información es la que vuelve a enredar toda esta controversia. Bueno, hoy día en la región del Maule va a estar el presidente Gabriel Boric con el ministro Muñoz, con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Todo esto en una señal de respaldo. Muchos interpretan que vaya a regiones con él en una primera actividad después de toda esta controversia, es una señal de respaldo a su gestión. Claro, una señal de respaldo en la que ha sido explícita el gobierno, lo ha hecho, por ejemplo, la vocera de la moneda, Camila Vallejo, en más de una oportunidad, y lo que se ha sabido también y lo que informó el mismo Ministerio de Transportes es que una vez que se firma el decreto y una vez que también se revoca, el ministro Muñoz esa información se la entregó en ese momento al propio presidente de la República, Gabriel Boric, que ahora lo que sostiene es lo que planteaba ayer en X, en su cuenta en X, que es que el proyecto de cable submarino está en evaluación y su futuro dependerá del gobierno de José Antonio